¿Todo? Recuerden, encima te dice que está progresa el Sí, grabado. sí. Algo entiendo, algo entiendo. Bueno, Lo que sí vamos a pedir al... Julieta, la te voy a mayoría que desaprobar. apaguen los micrófonos, por favor. Hay mucha interferencia. Cuando quieran, yo por ahí algunos les estoy desactivando yo, pero disculpen el... Profe, se silenció. Sí, lo silencia a todos, digamos. Ahí está. Ahí estoy. Perdón. Bueno, bienvenidos de vuelta. Comenzamos la clase de hoy, ¿sí? Y la primera parte de la clase la dividí en dos, digamos como en dos secciones. La primera sección tiene que ver con lo que habíamos estado trabajando a través del Padlet, y bueno, y las reflexiones que surgieron a partir del texto que leyeron de Hobsbawm y del programa de Mentira a la Verdad. Tengo que decir que varias cosas me interesaba comentarles. Nos parecía importante, muy creativas varias de las reflexiones, la forma en que han presentado sus reflexiones. En general, interesantes las reflexiones, ¿sí? que hicieron, pero hay varias cosas que me interesa retomar para comenzar la clase de hoy y para que juntos pensemos sobre la historia, ¿sí? Hago un punto acá. Sergio, vos encárgate del chat porque ya no lo puedo ver en este momento. Tranquila que estoy en eso. Tranquila en eso. Nos piden, por favor, alejar la aplicación completa. ¿Qué es eso? Hay una... No sé. No sé a qué se refiere. Bueno. Vuelvo con el primer, con esta idea entonces, con la que pensamos dar inicio a la clase. Yo lo que notaba a partir de la participación de la gran mayoría era esa sorpresa generalizada en donde varios plantean esta idea de que la historia, había habido varios tipos de historia, ¿sí? O varios relatos históricos. Hay como una sorpresa en varios textos, en varios escritos, acerca de que la historia no es una sola, o el relato de la historia no es verdadero, o no es el único, ¿sí? Entonces aparecieron como varios comentarios que, si bien en el campo de quienes estamos trabajando con la historia no son novedosos, pero sí nos resultan novedosos las sorpresas, ¿sí? que varios de ustedes manifiestan al momento de plantear sus ideas acerca del pasado. Y yo puse, digamos, en esta primera diapositiva, ¿sí? Miramos el pasado porque nos preocupa el presente, ¿sí? Esa es, en primer lugar, es como para desarmar un poco esta idea tan generalizada de que los historiadores vivimos con la cabeza entre los archivos, ¿sí? Metidos en los archivos, somos ratones de archivos, ¿sí? Husmeando entre papeles viejos, lo cual es bastante cierto, ¿sí? Pero no estamos desconectados del presente. ¿Sí? Nuestra preocupación acerca del pasado justamente parte, como la de todos los investigadores sociales, como la de todos los que están interesados en las ciencias sociales, parten de tratar de comprender los problemas del presente, ¿sí? Y en ese sentido, los historiadores abordamos el pasado tratando de encontrar, digamos, el inicio del nudo de los problemas que tenemos en el presente. ¿Sería como la causa?
Puede ser que estemos pensando en términos de No. causas, puede ser que estemos pensando en términos de explicar los problemas, ¿sí? Dónde se anudan esos problemas. Ya vamos a ver que a lo largo de todo el recorrido de la materia, ¿sí? Hay varios problemas que vamos a presentar en el que los historiadores están preocupados por el presente en el que viven y de ahí encausan esa investigación que llevan adelante, ¿sí? Aunque el problema, ¿sí? que uno esté indagando esté muy alejado en el tiempo, por más que esté tremendamente alejado en el tiempo, historia antigua, supongamos, para ponerlo lejos, o en la historia medieval, ya lo vamos a ver un cachito más adelante, todas estas las preocupaciones del presente son las que llevan a un pasado tan remoto para ser indagado, ¿sí? Y yo puse después como una segunda cuestión esto de la historia para qué, y puse algo del desprecio por la historia, porque entiendo, ¿no? Revisaba varios memes, cosas que circulan en las redes, y no sé si ustedes han notado como que últimamente circula mucho esta idea, no hay que quedarse prendidos en el pasado siempre lo están planteando en términos, digamos, individuales y personales, ¿sí? Pero esto de deshacerse del pasado, hay que vivir el presente para proyectarse en el futuro, pero cuando digamos, se dispara toda la pandemia, bueno, aprendamos a vivir el presente un día a la vez, ¿sí? Y como que esta mirada hacia el pasado aparece como inservible, ¿sí? Para poder revisar los problemas presentes. Sin embargo, ¿sí? Tanto en la vida individual como en la vida colectiva y social, es necesario hacer una mirada hacia el pasado para poder definirnos en el presente, ¿sí? Para poder entender dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos. Siempre es necesaria esa mirada y ese recorrido hacia atrás, ¿sí? Apelamos a la memoria justamente para poder definirnos como, digamos, en nuestras instancias individuales. Y si necesitamos de esos elementos que anclan en nuestros pasados en términos individuales, también es necesario, en términos de sociedad, pensar en el pasado, ¿sí? Indagar en el pasado para poder comprender, ¿sí? Las problemáticas que nos están atravesando en el presente. Entonces, partía... Sí. Profe, justo lo que usted estaba hablando bien lo dice en el video, al final el señor en esa frase que dice, estamos siempre resignificando quiénes somos, repensamos nuestro presente, pero también nuestro pasado. Exactamente, tal cual. ¿Sí? Esta tarea de mirar hacia el pasado siempre es una tarea que ancla en el presente, siempre es una tarea que nos atraviesa desde las preocupaciones presentes. Y ahí hay otro elemento importante que señala Joaquín, esas significaciones que damos acerca de quiénes somos, ¿sí? Esta idea de construir identidades, no son identidades esencialistas, ¿sí? No son identidades fijas y para siempre. Las identidades se resignifican según los contextos y según las circunstancias. Entonces, en esos procesos de construcción identitaria también es necesario hacer la vista y correr la mirada hacia el pasado para ver con qué preocupaciones, con qué intereses, ¿sí? Distintos grupos sociales indagan en el pasado y lo definen y se definen a sí mismos, ¿sí? Bien, puse esta otra, justamente anudando con lo que venía pensando en esta diapositiva. En el fondo se ve un escrito en una pared que dice somos instantes.
Por supuesto que esa idea está vinculada a la durabilidad de la vida humana o de la experiencia de la vida humana en términos, digamos, si uno los compara con la durabilidad de la existencia de los planetas, del universo o de la misma geología, ¿sí? Entonces, en relación a esas temporalidades tan extensas, nuestra existencia y nuestra experiencia humana es como muy insignificante. Sin embargo, ¿sí? Esa experiencia, por más reducida que aparezca en términos temporales, es una experiencia historizada, ¿sí? Esa experiencia es vivida, es recordada y es significada desde ese instante presente. Por eso, como para contraponer la idea del somos instantes, puse esta otra de Galeano, ¿sí? Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias, ¿sí? Galeano sin duda está apelando, ¿sí? Al papel formador que tiene la historia en la construcción de las identidades. Esto de poder definirnos en el quiénes somos, qué somos, ¿sí? Quiénes son nuestros amigos, quiénes no lo son, ¿sí? Eso se hace en una construcción que necesariamente nos remite al pasado, ¿sí? Ya sea al pasado individual o al pasado colectivo. Y acá puse algunas ideas que me interesaba trabajar que están vinculadas a las cuestiones que se han formulado o que yo pude rescatar en el Padlet. Puse algunas nada más porque hay como muchas ideas escritas, ¿no? Había como en varios de los relatos, digamos, aparece como mezclada, ¿sí? Esta idea de historia y pasado en un mismo nivel. Lo primero que vamos a hacer en la clase de hoy es poder diferenciar, ¿sí? Esas instancias cuando estamos pensando en el pasado, ¿sí? El devenir, lo que ocurrió, y la historia, el relato, la interpretación acerca de eso que ocurrió. Es necesario tomar conciencia de esos dos niveles de análisis que son distintos y que tienen sujetos que elaboran esas instancias de conocimiento que son distintas, o esas prácticas, y son diferentes. Los sujetos son diferentes, los propósitos acerca de pensar en la historia o en el pasado son distintos, ¿sí? Porque nos están remitiendo a niveles diferentes. Ya vamos a trabajar esa como una cuestión central y necesaria para tener en cuenta al momento de pensar en la historia. La segunda cuestión que me interesaba poner sobre la mesa para discutir es esto de quién escribe la historia. Y bueno, y aparecía como en varias de las intervenciones esta idea de que la historia la escribimos todos. Entonces, si la historia la escribimos todos, ¿cómo es esto de que hay historias que se ubican como hegemónicas, como relatos hegemónicos, únicos y verdaderos, y quedan otras fuera, ¿sí? Si las historias las escribimos entre todos, ¿qué papel nos cabe entonces a quienes decimos que somos historiadores? Entonces es necesario, me parece, también definir algunas instancias, ¿sí? Definir a los sujetos, definir las prácticas y definir qué es lo que estamos queriendo decir cuando hablamos de quiénes escriben la historia, ¿no? A quiénes nos estamos haciendo referencia. Bueno, la otra cuestión que se la señalé desde el principio, ¿sí? Esta idea de que está como muy fuerte, arraigada en varios textos, estos de que la historia fue aprendida en la escuela como si fuera un relato único y verdadero. Y la sorpresa se la dan cuando se dan cuenta de que no es así. A mí me parece, ¿sí? Que en esa responsabilidad
de pensar la historia como un relato único y verdadero, a esta altura, digamos, donde ya hay toda una generación, por lo menos, de profesores de historias que han sido formados, ¿sí?, con estas ideas de los relatos diversos, de las corrientes, esta conciencia acerca de las distintas formas de hacer historia y de interpretar historia. Me parece que la escuela y los docentes de las escuelas no son los únicos responsables de pensar en esta idea de la historia como única y verdadera. Me parece que hay un conjunto social más amplio, con actores sociales diversos, que de alguna u otra manera están colaborando, ¿sí?, para pensar o asumir de que la historia es una, única y verdadera. Y en ese lugar, ¿sí?, de construcción de relatos con estas características, entiendo que los comunicadores sociales tienen mucho que ver, ¿sí? No es una cuestión solo de historiadores o de docentes. Me parece que hay que mirar, abrir la mirada y pensar en otros grupos sociales más interviniendo en estas cuestiones. De ahí la necesidad de estudiar historia, entonces, ¿sí?, de poder reconocer las corrientes historiográficas. Ustedes, a partir del video, se dieron cuenta de la necesidad de, una de las chicas había planteado esto de que era importante, digamos, la escritura de diversos relatos históricos que den cuenta de la vida de los sujetos comunes y corrientes. Pero también había que pensar en los ciudadanos que consumen historias, ¿sí? ¿Qué rol estaban cumpliendo estos ciudadanos? ¿Qué hago yo frente a la historia que se me enseña? ¿Cómo me posiciono como ciudadano, como futuro comunicador frente a la historia que se me está enseñando? ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a reproducir? ¿Voy a ponerla en tensión? ¿Busco otros relatos historiográficos? Ya vamos a ver que esa historia hegemónica no es ingenua. Ningún relato historiográfico es ingenuo. Ningún relato historiográfico es aséptico. Sí, hay historiadores que sostienen que la historia es un arma de lucha, ¿sí?, de poder. Ya vamos a ir viendo también cómo funciona esta idea de la historia como un arma, ¿sí? El mismo Hobsbawm en algunos escritos señala el rol importantísimo de la historia como arma. Y paso la anécdota, digamos, que él plantea en un ensayo que escribe cuando está dando una conferencia en una universidad europea. Y lo que él dice es que generalmente el trabajo de un físico es como muy valorado porque el físico puede construir con sus conocimientos un arma nuclear, ¿sí?, una bomba. El historiador, sentado en el archivo, escribiendo relatos sobre el pasado y generando identidades, es el que en definitiva va construyendo la idea de amigos y enemigos. En definitiva, el historiador es el que influye para decidir si se tira o no se tira la bomba y a dónde, ¿sí? Entonces, como para Hobsbawm lo usaba, digamos, como usaba el ejemplo un poco quizás exagerado, si se quiere, pero no está lejano a la realidad, ¿sí? En nuestras construcciones acerca como colectivos sociales, como comunidades nacionales o regionales, ¿sí?, vamos construyendo un conjunto de colectivos que consideramos enemigos o amigos, ¿sí? Enemigos con los cuales estaremos en conflictos o amigos con los cuales podremos negociar. Entonces,
el papel de los historiadores tiene, digamos, una relevancia que quizás por ahí no ha sido como muy sopesada, ¿sí? en el conjunto social. Y la historia, decían varias personas que intervinieron en el Padlet, planteaban esto: la historia que conocemos la escribieron los vencedores, y yo no sé qué historias conocerán, seguramente es probable que sí. Si las historias que trabajamos a lo largo del cursado de esta materia les resultan novedosas, se entran en tensión con los relatos o con las historias que ustedes tenían asumidas, es probable que sí, las historias que conocieron son las historias narradas por los vencedores. Ahora, eso no significa que todos los historiadores hagan historias de los vencedores. Ya vamos a ver a lo largo de la clase de hoy cómo hay diferentes corrientes historiográficas, diferentes formas de encarar el pasado, que justamente tienen estas preocupaciones que a ustedes se les ha generado, digamos, a partir del video, pero los historiadores la tienen asumidas, ¿sí? Por eso hay grupos de historiadores abocados al microanálisis, a la historia de la vida cotidiana, a la historia de las mujeres, a la historia de la infancia, a la historia de los marginados, la marginalidad, cómo se va construyendo, ¿sí? Hay toda una serie de líneas historiográficas en las cuales están inmersos gran cantidad de historiadores que, bueno, que están dando cuenta, ¿sí? de todos estos grupos sociales que no son precisamente los héroes de las historias hegemónicas que por ahí circulan y que reconocemos con facilidad. La historia como generadora de cambios. Hubo una de las intervenciones que me pareció interesante y que me parece que la he dejado acá como un disparador y como una meta, ¿sí? Que no solamente se proponen los estudiantes, sino nosotros como docentes, lograr que a lo largo del cursado podamos generar cambios, ¿sí? Esos cambios no significa de que todos piensen igual que nosotros, igual que los docentes, o que piensen en las mismas líneas. El cambio que ambicionamos en todo caso es que ustedes, al momento de leer un texto histórico o de pensar en los procesos históricos, abran bien los ojos y decidan en qué corriente historiográfica, digamos, en cuáles van a anclar sus ideas, ¿sí? O a cuáles van a prestar oídos, o cuáles van a difundir a partir de los medios, y ser responsables y estar comprometidos con esas miradas o con esas ideas historiográficas o históricas que cada uno sostenga. Vuelvo a insistir, esas formas de mirar el pasado no son ingenuas, ¿sí? Tienen efectos de conocimiento y generan efectos en el conjunto social, ¿sí? A lo largo del cursado de la materia vamos a tratar de avanzar en distintas problemáticas vinculadas a estas cuestiones que les estoy planteando. Hasta ahí nos vamos entendiendo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sergio, que estás aquí te veo ahí moviendo No, todo papeles. ¿Todo sí, bien? sí, sí, ¿Algún todo comentario? claro. No, todo claro, todo claro. Bueno, ¿alguno de los ¿Profe? chicos? Sí, Joaquín. Ahí también en el video, para hacer un aporte, habla de muy importante de dejar de pensar el término o sea, dejar de pensar el término de un progreso lineal, o sea, de abrir las puertas a aquellas historias
que quedaron fuera de esta trama de la que se cuenta, ¿no? De lo hegemónico, de la historia de los vencedores, y bueno, Sí. eso. Sí, sí, Joaquín. Haceme acordar en un ratito, cuando veamos las corrientes historicistas y positivistas, ahí vamos a volver sobre esta idea. No solamente, digamos, se cuestiona hoy en día esa idea de evolución y de progreso indefinido, ¿sí? Sino la misma idea de historia causal, ¿sí? Y que una cosa genera otra y así el encadenamiento causal. Ya vamos a ver más adelante que los historiadores hoy en día están pensando en distintos ritmos, ¿sí? De temporalidades, hay distintas temporalidades que nos atraviesan como sujetos históricos, ¿sí? Hay algunos fenómenos que cambian con gran celeridad y otros que tardan muchísimo tiempo en desgastarse, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero es cierto, digamos, una de las cuestiones más criticadas a la historia tradicional, la vamos a poner en ese rótulo de historia tradicional, es esa mirada tan lineal, ¿sí? Bien, voy a una primera idea que me interesaba de vuelta dejar, digamos, con claridad para que no nos confundamos. Si ustedes logran captar esto que les estoy diciendo, digamos, ya tienen un paso gigante dado en la materia, ¿sí? Es muy sencillo lo que les voy a plantear. Pasado e historia es lo mismo. Nosotros a veces utilizamos las palabras o los términos pasado e historia como si fueran equivalentes. Es más, utilizamos el término historia para hacer referencia al pasado, ¿sí? A ese devenir de las sociedades. También en Sin embargo, en las intervenciones que, Emma, en las intervenciones que sí, veía acá en el chat, también asociaban a memoria con historia, digamos, ¿no? Y eso es una distinción que vamos a hacer también más adelante, digamos. Sí, sí, sí. Empiezo por esta, que me interesaba como primer gran cuestión a dejar en claro. Una cosa es el pasado, eso que ya no es, que ya no existe, porque ya fue, ¿sí? Y que tiene que ver con eso que fuimos alguna vez, tanto en términos individuales como en términos colectivos. A eso le llamamos pasado y eso nosotros, digamos desde el castellano, también le ponemos el nombre historia. Eso que pasó, ese devenir de las sociedades, tuvo como sujetos históricos a un gran conjunto de población, depende del fenómeno que estemos mirando, ¿sí? Que son los que intervinieron, son los que estuvieron presentes en ese fenómeno que existió alguna vez, ¿sí? A eso le llamamos pasado, y en el castellano utilizamos la palabra historia muchas veces para designar eso que pasó, el devenir, ¿sí? De las sociedades. Ahora, también utilizamos el término historia para hablar o para hacer referencia a ese relato que construimos acerca de lo que pasó, que no es lo mismo, porque lo que tenemos ahora es un relato, es una interpretación de ese pasado que ya no es, ¿sí? Y por ahí pasaba digamos, la confusión en varios de las intervenciones en el Padlet. Confundir esta idea de sujetos, ¿sí? De la historia, del devenir histórico, y otra cosa diferente es aquel que cuenta y que interpreta eso que ocurrió. Ese que interpreta o que cuenta lo que ocurrió puede ser un historiador de profesión, puede ser alguien que se dedique a hacer
a recolectar anécdotas, ¿sí? Puede ser un comunicador social que hace investigación, ¿sí? Periodística sobre alguna cuestión vinculada a un pasado más o menos remoto, ¿sí? Pero esa interpretación acerca del pasado es una construcción. Y esa construcción generalmente está en manos de historiadores, pero no son los únicos actores que se dedican a interpretar el pasado. Los que hacen o los que hacemos historia, en todo caso, tenemos eso como profesión, esa interpretación, esa indagación, la investigación acerca del pasado es nuestra profesión, a eso nos dedicamos, ¿sí? A eso le pusimos reglas, métodos, los conjugamos con teorías, ¿sí? Para tratar de ser, digamos, de que esas interpretaciones sean lo más ajustadas a la realidad, lo más ajustadas de forma posible, digamos, a la realidad. Lo que dicen los historiadores es la verdad. Lo que dicen los historiadores, diría yo, tienen que ver con fracciones del pasado, ¿sí? Investigaciones del pasado, que tratan de que sea, digamos, lo más fidedignas a lo que pasó. La interpretación sea lo más fidedigna, se acerque más a lo que ocurrió en el pasado. Profe, ¿eso ¿Sí? depende también desde el punto de vista en que trabaje ese hecho el historiador? Sí, en eso tiene que ver las diferencias en los relatos, en las miradas, ¿sí? de los historiadores. Tiene que ver el punto de vista, pero más que el punto de vista, tiene que ver la corriente historiográfica, los marcos teóricos, en donde en donde se ubica el historiador. Tiene que ver con el presente del historiador, ¿sí? El historiador mira el pasado, pero con sus ojos que están puestos en el presente, con las teorías sociales, ¿sí? Desde las cuales interpreta a la sociedad en su conjunto en el presente, ¿sí? Había uno de los relatos que decía, cualquiera puede ser el malo desde una historia mal contada, ¿sí? Eso tiene que ver, me parecía a mí, con... primero me hizo pensar en esta idea de que, digamos, hay que también desarmar. Los historiadores no opinan sobre el pasado. Los historiadores indagan el pasado, lo investigan con la intención de explicarlo, ¿sí? Las opiniones no, digamos, son distintas, tienen otro nivel, ¿sí? Pero en realidad, en la profesión del historiador, la búsqueda del pasado tiene como finalidad poder explicarlo, ¿sí? Explicar, comprender. Una historia, digamos, tendrá, ¿cómo es? Los actores sociales, digamos, en una explicación o en una interpretación histórica, me parece que no pasa el trabajo de los historiadores por decidir si tales actores sociales fueron buenos o malos. En realidad lo que el historiador está tratando de hacer es explicar cómo sucedieron los hechos, ¿sí? La opinión acerca de si es bueno o es mala, determinadas personas, en definitiva no le corresponden al historiador. Lo que le corresponde es explicar. Sí, digamos, esas explicaciones sí tienen que estar vinculadas a marcos teóricos, ¿sí? Bueno, hasta ahí nos vamos entendiendo. La otra cuestión, digamos, que quizás no ha estado muy presente en las intervenciones del Padlet, pero que me parece que sí era importante señalar para poder continuar con lo que queríamos plantear hoy, es esta idea de que la historia, si la historia es una ciencia, ¿sí? Este es un tema
que ha sido ampliamente debatido, tanto en el campo historiográfico como en el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Si la historia es, si trabajamos con el pasado, con algo que ya no es, entonces ¿cómo podemos hacer ciencia con sujetos que ya no están? La mayor parte de nuestros sujetos, ¿sí?, con los que nosotros trabajamos están muertos. Entonces, no trabajamos como por ahí quizás les pasa a ustedes en el campo de las comunicaciones, en donde uno interviene, averigua, indaga, ¿sí? Cuestiona, si se entrevista con alguien que está vivo. La mayor parte de los sujetos con los que nosotros trabajamos ya no están. Entonces tenemos que trabajar a partir de las huellas, ¿sí?, de los testimonios que han ido dejando. Profe, Entonces, para varios, ahí termino la idea, para varios, ¿sí?, ese trabajo del historiador planteado así, con un sujeto que no está, ¿sí?, es discutible, y para varios esta forma de indagar en el pasado no sería científica. Ahora sí, Joaquín. no quería decir que si esas fuentes serían básicamente los textos, digamos. Sí, ahora vamos a trabajar un cachito las fuentes. Sí, son inicialmente, digamos, los historiadores se caracterizaron por trabajar sobre fuentes escritas, y ya vamos a ver cómo el campo, digamos, de las fuentes del historiador se ha ido ampliando. Ahora, esa interpretación que el historiador hace y desde donde nos posicionamos como cátedra, ¿sí?, tiene una pretensión, y es la de construir un relato, una interpretación acerca del pasado con carácter científico. Es decir, que por eso les decía hace un ratito, los historiadores en general no es que opinan sobre algo, ¿sí?, sobre el pasado. Hay todo un trabajo de investigación, un relevamiento exhaustivo de fuentes, ¿sí? No es que me encontré una de casualidad, a veces pasa, ¿sí?, tenemos la suerte de encontrar de casualidad una fuente, pero esa casualidad la encontramos justamente porque andamos buscando y llevamos años buscando documentos, y aparece uno que resulta relevante, pero porque uno tiene ya en la cabeza todo un entramado de ideas acerca del pasado, y se da cuenta que esa fuente puede ser valiosa para reconstruir algún problema en particular. Pero sí, los historiadores, para poder explicar o dar cuenta del pasado, deben hacer un relevamiento exhaustivo de fuentes, ¿sí?, de las reliquias, puse yo, de los testimonios, ¿sí?, de las acciones humanas. Pero también tiene que explicar el sentido de esos testimonios, ¿sí?, dar cuenta, comprender qué es lo que está planteado en las fuentes, y a partir de ahí explicar las acciones de las sociedades humanas que construyeron esas fuentes, ¿sí? Para eso es necesario toda una metodología, el desarrollo de una metodología que es propia del campo de los historiadores, que se ha ido definiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Y el análisis, esa explicación que se hace acerca de lo que sucedió, se hace a partir de teorías, ¿sí? En ese sentido, la práctica del historiador es científica, y desde ahí nos posicionamos como cátedra, ¿sí? Sostenemos que la historia es una ciencia social, ¿sí?, distinta a los mitos, la religión, la memoria. Hace un ratito Sergio, que se está durmiendo, justo lo tengo aquí, estoy viendo, la memoria, el trabajo del historiador no es lo mismo que la memoria, ¿sí? No es lo mismo que el relato historiográfico termine influyendo en la construcción de las memorias sociales y colectivas,
es otra historia, ¿sí? Es otra cuestión. O que la memoria Mm, de determinados grupos sociales o individuos se puede convertir en una fuente del trabajo científico del historiador. Mientras también. la memoria es el recuerdo individual, colectivo, la historia implica una reconstrucción científica del pasado con una metodología que, bueno, que ya vamos a ver más adelante. Para Bien, no dormirme. Qué bien, mala que sos, gracias. ¿no? Es que estás vos ahí, el único que tiene la cámara encendida, entonces te veo a vos nomás. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos entendiendo o no? ¿Ya lo hemos dormido todos? Profe, tengo una Sí, consulta. sí, Facu. ¿Cómo sería la historia en un futuro, teniendo en cuenta de que ahora está todo registrado, digamos, en internet? O sea, sería mucho más Ah, objetiva. No, no, bueno, hay dos cuestiones que me parecen importantes señalar. Uno, la incorporación de nuevas fuentes. ¿Sí? Eso para los historiadores que hagan historia sobre este tiempo, las redes sociales, internet, etcétera, etcétera, se van a constituir en un repositorio de fuentes que los historiadores no vamos a poder ya dejar de alguna manera de trabajar con ellas, digamos. Esa es como una primera cuestión. Y lo segundo que habías preguntado, Facundo, si la historia va a ser verídica, ¿qué es lo que habías planteado? no. Justo no te escuché. Que si sería de cierta forma más objetiva, ya que las fuentes son más verificables, digamos, están plasmadas y son más en cantidad también. Ese es un debate que vamos a ver ahora cuando empecemos a trabajar los paradigmas en la historia, los modelos historiográficos, el debate sobre la objetividad de la historia y qué es ser objetivo o no en historia lo vamos a ver cuando entremos a trabajar con las corrientes historiográficas, ¿sí? Pero interesante tu planteo de que, bueno, que estos vestigios que van a quedar en internet, en los repositorios digitales, se van a convertir en fuente ineludiblemente para los historiadores que vengan a escribir esta historia de este momento histórico que hoy estamos viviendo, ¿no? Sí, y un adelanto, la objetividad en realidad no tiene que ver con las fuentes, ¿sí? Con el hecho de que trabajemos con redes sociales o con papiros de hace 1000 años atrás. La objetividad está más bien planteada en función de los marcos teóricos desde los cuales estamos analizando las sociedades, ¿sí? No, por ahí confundimos o solemos confundir objetividad con imparcialidad, ¿sí? O con esta idea de mirada de total sobre el conjunto. A veces el hecho de tener mayor cantidad de fuentes no significa necesariamente que logremos mejores interpretaciones. Facundo, espéranos un ratito y esta pregunta la terminamos de resolver. Si no me la acuerdo, En recordámela vos todo caso, cuando va a trabajemos el ser cuantitativismo. en todo caso, va a ser una interpretación que vamos a tener del pasado que puede Claro, entrar en tensión o en debate o complementar otras visiones sobre el pasado. sí, Claro, entonces siempre depende del presente del historiador y de la perspectiva, digamos. exactamente. Sí, bien. Bueno, acá es un poco el plantear esto que ya lo habíamos señalado. Esta idea de hacer historia, digamos, o de recurrir al pasado, no es una novedad de las sociedades modernas, ¿sí? Esta idea de hacer un relato y una interpretación acerca del pasado que esté despojado de digamos, de una explicación religiosa o de una explicación mítica, ¿sí? Ya lleva todo, digamos, un recorrido importante a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Pero esta idea de tratar de hacer de la historia
o de la interpretación histórica una ciencia, ¿sí? Esa es una, digamos, es como un planteo novedoso que aparece en el siglo XIX. Novedoso decimos nosotros en términos de tiempos históricos, ¿no? Ustedes me van a decir eso es hace 1000 años, pero no. Es eso aparece, digamos, esta idea de hacer de la historia un relato científico, aparece en el siglo XIX, ¿no? Bien, ¿qué estudia la historia? ¿Qué estudia? Yo les puse en la imagen que tienen acá en el fondo, puse niños, ¿sí? Porque justamente para contrastar esta idea de que pareciera ser que la historia solamente les corresponde a los grandes héroes, ¿sí? A los que nosotros consideramos grandes héroes, y la historia solamente le corresponde a los hechos significativos e importantes. Esa idea, ¿sí? de héroes y de hechos importantes y significativos, y generalmente pensamos que esos hechos importantes y significativos son los hechos políticos, las guerras, ¿sí? Los firmados, los tratados de paz, lo diplomático, el mundo de la diplomacia, de las instituciones, la economía, ¿sí? Pareciera ser que son los únicos hechos digamos, relevantes en el campo de la historia. Pero esa relevancia se la atribuimos nosotros, los sujetos que interpretamos el pasado. Hay un historiador que vamos a mirar en un ratito que se llama Mark Bloch. Hubo un historiador, Mark Bloch, que es uno de los fundadores de una corriente, digamos, de la corriente que, en la cual se va a desarrollar la historia social, ¿sí? Que comienza justamente planteando que el objeto de estudio, dice él inicialmente, es el hombre. Y después se corrige. No, mejor dicho, los hombres. Y dice, a la historia más que el singular le corresponde el plural, ¿sí? Es una ciencia de lo diverso, de la pluralidad. Dar cuenta de la vida heroica de un solo hombre no permite comprender la complejidad de un mundo social, ¿sí? La complejidad de los problemas acerca del pasado y tampoco las del presente. Es necesario dar cuenta, ¿sí? del conjunto social. Detrás decía Mark Bloch, detrás de los rasgos sensibles del paisaje, de las herramientas y de las máquinas, detrás de los escritos, aparentemente más fríos, y de las instituciones aparentemente más distanciadas, ¿sí? La historia requiere aprender con H intermedia a los hombres, ¿sí? Es necesario hacer historia de los hombres, de las mujeres, podríamos corregir ahora, de las mujeres, y cuando hablamos de hombres estamos hablando de esa diversidad del conjunto social que no solamente engloba a los hombres, género masculino, sino hombres, mujeres, ¿sí? En toda su pluralidad, niños, diversidades etarias, diversidades de grupos sociales según las etnias, según sus posiciones sociales, ¿sí? Mark Bloch, que es podríamos decir, el papá de la historia social, uno de los grandes historiadores que, digamos, que encausa la tarea historiográfica en términos de historia social, plantea justamente esto, ¿no? Que la historia, el objeto de estudio de la historia son los hombres, son las sociedades, ¿sí? Los conjuntos sociales. Quien se quede, decía él, estudiando al individuo o se quede estudiando las máquinas, los objetos, ¿sí? No pasa más allá de ser un obrero, dice él, de la erudición, un trabajador de la erudición. La finalidad del historiador tiene que ver con dar cuenta, ¿sí? Con poder explicar los fenómenos sociales en el pasado. Y para eso
es necesario el empleo de teorías, es necesario el rigor científico, ¿sí? Vamos a la pregunta de uno de los chicos. ¿Cuáles son las fuentes del historiador? Esto que estábamos trabajando hace un ratito, ¿sí? Todas las acciones humanas, ¿sí? De la naturaleza que fuesen, decía Legoff, que es otro historiador de la Escuela de los Anales, dejan distintos tipos de huellas, ¿sí? Y aportan alguna información acerca de la sociedad que los produjo. Hoy en día, no solamente los historiadores nos dedicamos a trabajar en los archivos con documentos y papeles viejos, ¿sí? Todos aquellos testimonios que den cuenta de la experiencia humana en el pasado, todo eso es portador de información. Cuando un objeto, ¿sí? Uno mira un objeto y entiende que hay algo para comunicar a partir de ese objeto, ¿sí? Ese objeto se vuelve documento. Ese objeto puede ser un libro, puede ser una ley, puede ser un acta de defunción o de nacimiento, de matrimonio, o lo que sea, pero en tanto ese documento, ese testimonio tenga información y esa información es relevante para un historiador que está preguntándose acerca del pasado, ahí ese mismo documento se vuelve fuente. Nosotros los historiadores le llamamos fuentes a todo tipo de testimonio que nos permita explicar, ¿sí? Algún fenómeno pasado. Dice la fuente, siempre encierra una noticia para quien sepa arrancarla, ¿sí? Las fuentes, los documentos, no hablan por sí solos. Desde la perspectiva de Legoff, es necesario que el historiador pregunte, ¿sí? Interprete, y en ese observar las fuentes encuentra la información que está buscando. Entre las fuentes de los historiadores, yo les he puesto acá, digamos, las más comunes con las que solemos trabajar, y he puesto 4 tipos de fuentes, ¿sí? en la pantalla. Por un lado, un diario, el diario El Comercio, ¿sí? Los historiadores trabajamos mucho con la información periodística, ¿sí? La producción de los medios de comunicación nos sirven, ¿sí? Para poder analizar las miradas, las interpretaciones que se hacen sobre la sociedad. De eso sabe bastante Sergio, que ha trabajado mucho con las fuentes periodísticas para los análisis políticos que hicieron. Y acá en la imagen lo que ustedes ven era un diario de Salta, uno de los varios diarios que tuvo Salta a principios del siglo XIX. Se llamaba el diario El Comercio, ¿sí? Al costadito tienen una escritura, ¿sí? Es el tipo de documento con el que usualmente nos asocian a los historiadores, que son las escrituras, ¿sí? de alguna persona en particular que va ante un escribano, ¿sí? Como ahora, y digamos, plantea alguna venta o alguna donación, ¿sí? Alguna actividad que el escribano registra, ¿sí? Esas son documentaciones que solemos utilizar los historiadores porque tienen que ver con las experiencias de la vida cotidiana de la gente. Por otro lado, y abajo, ¿sí? una fotografía, ustedes deben conocer el edificio de la escuela normal, y de chicos saliendo de clases de la escuela normal, cuando ya estaba ubicada en el edificio en el que funciona actualmente, ¿no? Los chicos salen con sus guardapolvos blancos, en bicicleta, salen o entran de la escuela. Esa es otro tipo de fuentes sobre los cuales en los últimos años los historiadores están trabajando, y mucho, ¿sí? Acerca de cómo
cómo abordar el estudio de este tipo de imágenes para develar algunas cuestiones vinculadas al pasado. Y por último, están viendo un plano de la ciudad de Salta, ese que ven ahí en la parte de abajo, que tiene así como un bordado, sería el Cerro San Bernardo, ¿sí? Todo el cordón montañoso del Cerro San Bernardo, las cuadrículas que ven así como negras, son las cuadras que estaban habitadas. El plano es de 1807, ¿sí? Es un plano de la ciudad de Salta que está en el Archivo General de la Nación y es de principios del siglo XIX, ¿sí? Bueno, esos también han sido fuentes que han sido muy útiles, ¿sí? para distintos tipos de trabajo. Bien, hasta ahí, antes de entrar con las corrientes historiográficas. Preguntas, dudas. Veo que en el chat hay como mucha... Sí, hay bastante interacción. Pero Sí. todo tiene que ver, bueno, hay algunos que tienen que ver con lo que va a venir ahora, digamos, ¿no? Con el planteo positivista, digamos, ¿sí? Y después, bueno, la foto, le llamó la atención la foto, y el trabajo metódico. Hay algunos que preguntan qué es el trabajo metódico sobre las fuentes, digamos, pero las preguntas tienen que ver mayoritariamente sobre la perspectiva positivista, que es lo que viene ahora, digamos. Sí, sí. Bueno, bien, entonces, ya nos quedó claro que tenemos como distintas maneras de hacer historia. Y también les había señalado que historia, digamos, siempre hubo relatos históricos, ¿sí? Y que esos relatos históricos, digamos, ya con los griegos comenzaron a desprenderse de las explicaciones míticas, ¿sí? Acerca de por qué suceden las cosas o por qué sucedieron determinadas cosas. Pero recién en el siglo XIX aparece esta idea de hacer del relato histórico, ¿sí? De esa interpretación acerca del pasado, una interpretación de carácter científico. ¿En qué contexto aparece esta idea de hacer de la historia una ciencia? Es en el contexto en donde comienzan digamos, a consolidarse no solamente la historia, sino un conjunto de ciencias sociales, la geografía, la sociología, la antropología, ¿sí? Son un conjunto de disciplinas dentro del campo de lo social que comienzan a desarrollarse, ¿no? En el caso de la historia, digamos, la pretensión de hacer del pasado, de indagar en el pasado, aparece como muy vinculada a la conformación de los nuevos estados nacionales que surgen, digamos, en el siglo XIX, ¿no? Y fundamentalmente con el proceso de consolidación de dos estados nacionales en particular, Italia y Alemania, ¿sí? A fines del siglo XIX. Ustedes seguramente en algún momento deben haber estudiado en el colegio los procesos de unificación alemana e italiana, ¿sí? Los dos estados históricamente eran un conjunto, ya sea de principados, en el caso de Alemania, o de ciudades, ciudades-estados, en el caso de Italia. En el siglo XIX ambos estados se unifican, ¿sí? Hay un proceso con conflictos bélicos mediante en las cuales los dos estados se unifican. Ahora, para lograr que el conjunto de la población que encierra, digamos, o que está vinculada a estos nuevos estados, se sienta parte de esa nueva conformación territorial, se comienzan a desarrollar
y a encargar, ¿sí?, el trabajo de construir historias, ¿sí?, que legitimen esas nuevas conformaciones territoriales, ¿sí? Entonces, es cierto esto que por ahí ustedes habían reclamado, de que los primeros relatos historiográficos, incluso dentro del campo de la ciencia, aparecen vinculados a una historia de vencedores, que es la historia de quienes efectivamente logran la conformación territorial unificada de Alemania y de Italia, ¿sí? Y digamos, en donde lo que buscan es generar una idea de pasado heroico que vincule y que articule al conjunto de las comunidades que van a formar parte de esos territorios que se visualizan y se plantean como territorios nacionales. Entonces, la historia como ciencia, digamos, aparece vinculada a esas problemáticas puntuales en sociedades capitalistas, ¿sí?, en donde hay una necesidad por parte, digamos, de las burguesías tanto de Alemania como de Italia, de consolidar las estructuras estatales y lograr que el conjunto de la población, digamos, se sienta parte de esa nueva comunidad que se visualiza como nacional. Ya vamos a ver más adelante que un proceso un tanto parecido ocurre acá en la Argentina y en los países latinoamericanos en general. Por otra parte, la historia también, digamos, en esta época reacciona contra, digamos, estos historiadores que comienzan a construir estos nuevos relatos historiográficos, reaccionan con una parte de la filosofía, sobre todo de la filosofía especulativa, que lo que buscaba era dar cuenta del sentido de la humanidad, hacia dónde va la humanidad, por qué estamos en la Tierra, ¿sí?, hacia dónde vamos como humanidad. Entonces, los historiadores entienden que esas preguntas están fuera, digamos, del campo de la indagación y de las posibilidades de respuestas concretas, y comienzan a construir un campo diferenciado, digamos, del de la filosofía, y por eso, digamos, se abocan al estudio de los hechos históricos y aquellos hechos que efectivamente pueden ser comprobables a partir de fuentes, a partir de esas huellas o esos testimonios que van dejando las sociedades. Y por último, es el periodo en donde, avalado por estos estados, ¿sí?, comienza la profesionalización del campo de los historiadores. Es decir, que comienzan a surgir las carreras de historia, ¿sí? Aparecen en Alemania, en Italia, pero también, digamos, aparecen en Inglaterra, en Francia, ¿sí? Digamos, el impulso del desarrollo de la investigación histórica en términos científicos se va a dar en Europa. La cuna estaría en estos dos países que significativamente están en sus procesos de consolidación estatal. No es casual, es causal en todo caso esa relación entre construcción del Estado y la aparición del relato historiográfico, ¿no? No sé si Sergio quiere señalar algo por ahí. Estás con el micrófono apagado, Sergio. No, te iba a decir que avancemos, es más, avancemos. Bueno. Estamos y cuarto, avancemos. Bueno, bien. Entonces, les decía, dentro de cuando nosotros hablamos de estos primeros relatos historiográficos que tienen un carácter científico, y aquí estoy entrando en el terreno ya que ustedes lo deben haber pispeado ya a partir de los textos de Aróstegui, y algo los deben haber adelantado con la exposición de Cataruzza, ¿sí? Estas primeras corrientes historiográficas que comienzan a aparecer a fines del siglo XIX
las podemos ubicar en dos líneas, ¿sí? No importa, a ver, no pretendemos que ustedes definan con claridad estas dos líneas que nosotros ubicamos como historias tradicionales o historiografía tradicional. Una de estas líneas es la del historicismo alemán, ¿sí? Como yo les estaba señalando hace un rato, que aparecen digamos, en el contexto de la Alemania unificada, ¿no? Dentro de esta corriente historiográfica, sí comienza a aparecer esta necesidad de construir los relatos históricos, pero a partir de un método. Y ese método es el documental, el metódico documental. Es decir, que todo lo que se afirma en el campo de la historia tiene que estar planteado, dicho y expresado con claridad en un documento, ¿sí? Y ese documento es un documento escrito y tenía que ser un documento oficial. La historia que interesaba, digamos, la historia ciencia, la historia con mayúscula, era la historia de los estados, era la historia de los grandes héroes, ¿sí? Era la historia político-institucional. Entre esos historiadores, ¿sí? El que aparece como relevante es, y que ustedes lo van a ver en los textos, Leopold von Ranke, ¿sí? Voy rápido porque me ha apurado el Sergio, así que voy. La otra corriente historiográfica es la positivista, ¿sí? Y acá, digamos, más allá de pensar en el método de aproximación a las fuentes, se plantea como método de análisis y digamos, la posibilidad de hacer una explicación histórica a partir de la única ley que podían en ese momento registrar como válida para dar cuenta del cambio social, que era la del causal explicativo, es decir, cada hecho ocurre por una determinada causa y tiene un determinado efecto, digamos, y en ese sentido se instaura esta idea de historia lineal que hablaba hace un ratito el compañero, ¿sí? Lo único que puede demostrar, digamos, en términos sociales, desde esa perspectiva del historiador, es que cada hecho tuvo su causa y tendrá una consecuencia. Y en ese sentido la historia aparece como un relato lineal y que, digamos, está inserto dentro de lo que es la filosofía positivista, que entiende, ¿sí?, de que las sociedades humanas van evolucionando, y ahí aparece la palabra, evolucionando de la mano del progreso tecnológico, ¿sí? Es una visión positiva acerca del cambio social y hacia dónde se orientan las sociedades, ¿sí? Nada más que la mirada de estos historiadores está puesta, ¿sí?, en el progreso tecnológico y en el desarrollo político, digamos, de los estados, de la consolidación de los estados. Y tienen en la mira, ¿sí?, la consolidación o los procesos estatales de los estados centrales, ¿sí?, de los que han logrado un mayor nivel de desarrollo. Algunas ideas vinculadas al positivismo y que tiene que ver con esto que nosotros encontramos como familiar, digamos, en nuestra concepción acerca de la historiografía, ¿no? Pareciera ser que el trabajo, desde esta perspectiva, el trabajo del historiador es comprobar, ¿sí?, que todas las fuentes sean verídicas, ¿sí? Lo único, como no podemos decir si esto efectivamente sucedió o no, lo que sí podemos decir como historiadores, desde esta perspectiva, es que esta fuente efectivamente la elaboró, ¿sí?, determinada personaje, determinado rey. Entonces ahí aparece toda una serie de disciplinas que se dedican a ver la autenticidad de los sellos,
los sellos digamos, de los reyes, bueno, o de los sellos de los líderes estatales, ¿sí? Entonces, como para poder comprobar la autenticidad o no de las fuentes con las que se trabajaba. El objeto de estudio, a quienes estudian estos historiadores, son individuos. Y son individuos vinculados a la política. Y son los que nosotros reconocemos hoy como héroes, ¿sí? Estos individuos fueron elevados al carácter de héroes, ¿sí? A partir de estos relatos historiográficos. Desde esta mirada, ¿sí? O desde esta postura, los historiadores entienden que su lugar como historiador es el de ser neutral y solo mostrar las fuentes, porque entienden que las fuentes están reflejando la realidad, ¿sí? Y la verdad. Lo que el historiador dice que hace simplemente es ordenar las fuentes en términos causales para poder dar cuenta de esa interpretación histórica. Ahora, eso dicen los libros de quienes están construyendo esta historia con carácter científico. Las críticas que después se les van a hacer a esos historiadores que dicen estar haciendo ciencia, bueno, son varias, ¿sí? Ya vamos a ver que las críticas van en distintos niveles y en definitiva ponen en tela de juicio todas las formas en que estos historiadores abordaron el pasado. Aquí les he puesto en esta filmina, como para sintetizar la idea de estas dos corrientes historiográficas, imágenes que nos permiten entender el tipo de relato del cual estamos hablando, ¿no? En la filmina estoy mostrando dos fotos de pinturas, ¿no? Las pinturas corresponden a héroes. El de arriba, si mal no recuerdo, es Napoleón Bonaparte, y debajo hay unas fotos de, creo que es Cristóbal Colón, que está ante los reyes de España, ¿no? La de abajo, las dos son pinturas que refieren a esos hechos que han sido considerados como de suma relevancia desde estas perspectivas históricas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Los sujetos considerados como únicos y válidos, ¿sí? En el relato histórico desde esta perspectiva son los héroes, son hombres vinculados a la política. El resto no es historia, ¿sí? Desde esta perspectiva. Y por otro lado, la otra imagen que ven es la de un documento que en este caso es como el inicio, digamos, de un acta legislativa emanada por el rey, ¿sí? Es un acta de mediados del siglo XVIII, ¿sí? Carla, te pregunta Emma, ¿a Sí. qué historiador podría representar al positivismo? Y ahí recién les estaba señalando a Ranke, Comte, ¿sí? En el caso de los historiadores europeos. Y en el caso de la Argentina, en donde el positivismo y el historicismo también han tenido, digamos, un desarrollo muy importante y han caminado, digamos, una suerte de lineamiento parecido al europeo, digamos, es la historia que comienza con Mitre, lo que nosotros, Levene, ¿sí? Es la historia de Levene fundamentalmente, es la historia que digamos, que está compilada en la Academia Nacional de la Historia, ¿sí? Mariluz Urquijo, se me ocurren ahora, en Salta, digamos, donde también estas formas de hacer historia están como, si bien son viejas, pero están muy presentes, es el tipo de historia que por ahí podemos leer de quienes escriben en el Instituto Güemesiano, en el Instituto San Felipe y Santiago, ¿sí? Hay muchísimos historiadores
digamos, para dar cuenta. Dentro de esta mirada así positivista o historicista, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de Cornejo, ¿sí? Atilio Cornejo, Marta de la Cuesta, sí. Acá Diego, por Hola ahí, Diego. hola, por ahí me parece que también algo más familiar, con la mirada positivista o tradicional, es el enfoque que muchas veces los mismos diarios de Salta le dan a veces a ciertas noticias, ¿no? Sin referirnos a ningún historiador, porque generalmente son periodistas que no han tenido la posibilidad de tener una formación como las que están teniendo ustedes ahora acá en la clase, y por ahí repiten mucho esto, ¿no? Del héroe y cuando es tal fecha, que tal día pasó tal cosa y prácticamente a tal hora sucedió tal acontecimiento. Una mirada muy presente en los medios y en la divulgación salteña todavía. Sí. Sí, Diego. Así habíamos comenzado la clase, ¿no? La responsabilidad sobre los relatos hegemónicos, en términos, digamos, los relatos historiográficos hegemónicos no solamente la tienen los docentes en las escuelas y los historiadores digamos, desde sus lugares de trabajo, sino también un conjunto bastante amplio que tiene que ver con los medios de comunicación, con los programas políticos, ¿sí? No, la historia no es ingenua. Veamos, avanzo un cachito acá. ¿Qué fuentes utilizan estos historiadores, ¿sí? Para escribir acerca del pasado? Solo las fuentes oficiales y que están escritas son las válidas. Es decir, la legislación, todo lo que emana del Estado. ¿Qué es lo que no se puede ver desde esas fuentes? Y bueno, ¿cómo impactan en la sociedad? ¿Qué respuesta tienen esas prácticas políticas en la sociedad? Nos quedamos sin ver a la sociedad, ¿sí? Digamos, desde esa perspectiva. Estudian hechos, y hechos vinculados a determinados sujetos históricos, que son aquellos que están vinculados, como les dije ya varias veces, a las estructuras políticas de los estados. ¿Sí? Algunos de ellos, de acuerdo a la mirada política que tengan los historiadores, serán erigidos en héroes o no. Bueno, finalmente, digamos, hay una cosa que hay que señalar, es que terminan siendo relatos conservadores, que terminan justificando el orden social vigente, ¿sí? Hasta ahí. Ahora vamos a ver qué es lo que le critican el resto de las corrientes historiográficas que no, digamos, que no concilian con esta manera de ver la historia, ¿no? Lo que nosotros llamamos como, digamos, conjuntos de corrientes historiográficas que se contraponen a ese relato tradicional sería el de la historia social. Y cuando generalmente hablamos de historia social, estamos haciendo referencia a un conjunto de corrientes historiográficas. La escuela de los anales, el materialismo histórico básicamente, porque es el primero, digamos, que reacciona, ¿sí? Como conjunto en contra de la propuesta positivista e historicista, y otra corriente que desarrolla Julio Aróstegui es la del cuantitativismo, ¿no? La escuela cuantitativista. Voy por el marxismo, ¿sí? por el planteo del marxismo. Cuando uno se aproxima a toda la perspectiva marxista, ahí empieza, digamos, todo el planteo positivista hace aguas en muchos sentidos, ¿sí? En primer lugar, tiene una concepción más estructural de la sociedad, es decir, en el relato histórico no solamente, digamos, tiene valor el hecho político, sino que tiene valor el hecho político, pero en un entramado, inserto en un entramado económico y social, ¿sí? Entonces, para poder dar cuenta de un proceso histórico, no alcanza con describir digamos,
determinadas rosario, les voy a poner el ejemplo, un rosario de hechos de carácter político. Es necesario comprender al entramado social, digamos, la situación económica que viven los distintos actores sociales que están involucrados con el problema histórico que se está analizando. La otra característica fundamental del marxismo tiene que ver con a dónde radica, digamos, dónde radica el motor de la historia. El positivismo entendía que la historia cambiaba a raíz de la acción de estos grandes héroes. Son ellos los que tenían el horizonte, digamos, y el proyecto hacia dónde se tenía que ir como nación, y el conjunto social lo tenía que seguir. ¿Sí? Desde esta perspectiva, la del marxismo, la historia no, digamos, no es el fruto de la conducción de grandes héroes, ¿sí? Sino que la dinámica social, el cambio social, es el fruto de las luchas de las clases enfrentadas entre sí. Cosa muy diferente. Cuando hablamos de clases sociales, ya ahí mismo estamos abriendo la mirada, ¿sí? Y contemplando a un conjunto de actores sociales diversos, ¿sí? Entre los cuales está incluido la clase política, ¿sí? O el grupo que está ejerciendo el poder político, pero también están inmersos el resto de los conjuntos, digamos, de los grupos sociales, los trabajadores, ¿sí? Los burgueses, el conjunto, digamos, de la sociedad interactuando en función de un problema determinado. Los temas de investigación desde el campo del marxismo son distintos también, digamos, no pasa el interés solo en la actividad política del Estado o la política institucional, sino que el interés está puesto fundamentalmente en poder dar cuentas de las formas en que ha sido explotado el trabajo humano. Por lo tanto, sus investigaciones lo que buscan es dar cuenta de cómo estaba conformada una estructura económica y social y cómo cambia, cuáles son los elementos que generan cambios dentro de las estructuras sociales. Dentro de este campo, digamos, de análisis impulsado por el marxismo, se van desarrollando y se van perfilando, digamos, en primer lugar, la historia económica, ¿sí? Y la historia social. Bueno, no sé si me quieren... acá tengo dos grandes expertos en el marxismo. El Diego sabe, lo voy a poner el Diego principalmente para explicar el marxismo. Me hacía acordar, alguna vez charlé con un abogado que fue abogado de Santucho. Ajá. Y me contaba que algún viejo militante salteño se ponía orgulloso porque decía, mi hijo sabe marxismo. Y era graciosa la anécdota, ¿viste? No, pero es muy interesante cómo, al menos, más allá de... A ver, es interesante para mí, lo que quiero rescatar de esta vertiente, digamos, de esta perspectiva, corriente historiográfica que el marxismo, es que no se queda solamente en la reflexión historiográfica, sino que hay, digamos, un proyecto político, ¿no? de fondo. Entonces, la mayoría de los grandes historiadores marxistas, sobre todo en la década del 50, comienzos de la Guerra Fría, y en un mundo bipolar, no solamente tenían la vocación científica, digamos, de estudiar la sociedad, el pasado, etcétera, sino que también había una vocación política, y han tenido un nivel, creo yo, al menos mi opinión personal, ¿no? Han tenido un nivel académico e intelectual tan solvente que ha trascendido lo meramente panfletario, le diríamos, ¿no? Esto de ser
una corriente solamente para la hinchada o solamente para la militancia, y nos han enseñado a mirar muchas cosas, ¿no? Poner la vista en los sectores subalternos, en las minorías, en las mujeres, y entender esta dinámica de lo dialéctico, que digo, el movimiento histórico va y viene entre los diferentes sectores sociales. Podemos ver dos grandes grupos según la ortodoxia marxista, pero en esa tensión cómo se va dando el movimiento histórico de las sociedades. Y creo que me parece que es súper interesante eso, y que vuelve a hacernos replantear todo lo anterior, ¿no? Digo, ¿hay objetividad o no hay objetividad? ¿Hay neutralidad, no hay neutralidad? Y poder definir que una cosa es la rigurosidad en el método, y otra cosa es no tener inclinaciones políticas o orientaciones políticas, y sin embargo ser un científico de fuste, que sea como Hobsbawm, Thompson y otros que seguimos leyendo hasta hoy en día, ¿no? Me parece súper importante eso. Bien. Bien. No sé si los chicos tienen alguna pregunta para formular. Sí, Pablo. Cambia totalmente la forma de pensar y de investigar en el campo de la historia. Después otra cosa que me interesaba por ahí señalar era que dentro de digamos, del marxismo hay como distintas vertientes de análisis, que son las que por ahí menciona Julio Aróstegui, y capaz que ustedes las han revisado. Lo único que quería señalar es que hay una vertiente que es un poco más dura, como recién señalaba Diego, más de tipo estructuralista, más, digamos, vinculada al determinismo también histórico, de cómo debían ir cambiando las sociedades, y otra corriente que está más vinculada a el análisis, digamos, dentro del campo historiográfico de lo que sería la cultura, ¿no? Y ahí aparecen nombres como los que señaló recién Diego, Eric Hobsbawm y Thompson, ¿no? Que están preocupados por observar cómo son esos procesos de constitución de las clases. Y en esos procesos de constitución de las clases no solamente importa, digamos, el análisis de las pautas de trabajo, sino también los procesos de constitución identitaria, los ritos, las tradiciones, ¿sí? Que van generando los distintos grupos en estos procesos de conformación como tales, ¿no? Bien, aparece aquí de nuevo un cambio sumamente importante entonces en la visión acerca del pasado. Y les puse como para sintetizar la idea, acá también, digamos, dentro de esta corriente, dos fotografías en este caso, una que tiene que ver con obreros trabajando en una fábrica, ¿sí? Cambió, los sujetos de la historia han cambiado, ¿sí? Y por otro lado, la movilización social, ¿no? Que también es un foco de interés dentro de los estudios marxistas. Y del otro lado sigue habiendo, digamos, un interés importante en las fuentes escritas, pero ya no solamente cuentan las fuentes estatales, sino también las producidas por los mismos trabajadores, ¿no? Ahí lo que vemos es un panfleto invitando a los compañeros trabajadores a una asamblea del gremio, ¿no? Bien, voy a la otra corriente historiográfica porque si no se me va a acabar el tiempo. La corriente que me queda para desarrollar, no, me quedan dos. Es la que surge, digamos, a continuación de la escuela de Anales, del marxismo, es la escuela de Anales. Cuando hablamos de escuela de Anales, hablamos de un conjunto de historiadores que generan una nueva perspectiva también, y hacen una crítica muy fuerte en términos metodológicos
al trabajo o a la propuesta del positivismo, ¿no? Y la del historicismo. Y esta se le llama Escuela de los Anales, digamos, porque este conjunto de historiadores escriben vinculados a una revista, ¿sí? Que va nucleando las preocupaciones que tienen estos historiadores. Dentro de esta escuela se pueden ubicar 3 generaciones de historiadores. La primera generación estaría conformada por Marc Bloch y Lucien Febvre, ¿sí? Bloch, ¿se acuerdan? Es el historiador que yo nombraba al principio de la clase cuando nos planteábamos quiénes son los sujetos de la historia. Bien, desde justamente Marc Bloch y Lucien Febvre son quienes están, digamos, hacen un pronunciamiento muy fuerte y un cuestionamiento muy fuerte a la historia positivista. Y cuestionan los sujetos, digamos, quiénes son los sujetos de la historia, que esto ya venía siendo cuestionado por el marxismo, pero también las formas en que están trabajando con las fuentes, ¿sí? Entienden estos historiadores que no solamente son válidas las fuentes escritas, sino todos aquellos testimonios de la vida humana que puedan ser interpretados por un historiador preocupado por un problema histórico. En ese sentido, las fuentes no solamente son escritas, entienden que las fuentes pueden ser visuales, las fotografías, los monumentos, la arquitectura, ¿sí? Y en este sentido, y para poder abordar, digamos, esta explosión de sujetos históricos y de fuentes que dan cuenta de estos sujetos, estas generaciones de historiadores trabajan de forma interdisciplinaria, ¿sí? Es decir, en diálogo, ya sea con la geografía, como en el caso de Fernand Braudel de la segunda generación, o con la psicología y la antropología, como es el caso de los historiadores de la tercera generación de Anales, ¿sí? Es una historia que está preocupada, ¿sí? Por todas las dimensiones de la vida humana y por la pluralidad de sujetos que están, digamos, vinculados a un determinado proceso histórico. Se amplían en estas corrientes historiográficas, se amplían, les decía, las fuentes, los sujetos y los temas a investigar, ¿sí? Ya no solamente importan desde estas perspectivas las temáticas vinculadas a la política y a la economía o a la, digamos, a la construcción de las identidades colectivas, sino que aparecen toda una serie de temáticas nuevas, ¿no? Entonces aparece, sobre todo entre la primera y la segunda generación de Anales, una preocupación por estudiar las concepciones acerca de la muerte, las concepciones acerca del amor, la amistad, aparece la necesidad de entender y de estudiar la infancia como construcción social o la vejez, la marginalidad, ¿sí? Entonces aparece una serie de colectivos que quedaban fuera por ahí quizás del análisis de, digamos, al que estaban habituados los otros historiadores, ¿no? Dentro de esta generación de la Escuela de Anales, varios de estos historiadores están vinculados al marxismo, ¿sí? Y otros que no necesariamente, digamos, aquí hay una vinculación directa con el marxismo, ¿no? Sí hay una preocupación muy fuerte por la metodología que emplean los historiadores y por esta necesidad de poder analizar el pasado, digamos, con un instrumental nuevo, una consideración nueva acerca de las fuentes. Desde esta perspectiva se entiende que las fuentes no son el reflejo de la realidad. Las fuentes, los testimonios, son, digamos, expresan las actividades humanas
y están sujetas, digamos, e inmersas a las intenciones con las cuales fueron construidas, ¿sí? Las fuentes. Por otro lado, y lo último que quiero señalar en relación a esta, digamos, a estas 3 generaciones de historiadores, es que justamente Brodel, y lo señalo a raíz del comentario de uno de los compañeros al principio de la clase, entiende que los procesos de cambio dentro de las sociedades humanas no son lineales, no son todos iguales, ¿sí? Entienden que hay, en el caso de Brodel, entiende que hay procesos históricos que, digamos, se desarrollan y cambian a gran velocidad, generalmente están vinculados a cuestiones políticas, ¿sí? Hay otros procesos históricos que cambian digamos, en un ritmo más lento, ¿sí? Como las crisis económicas, tardan en resolverse, ¿sí? Y hay otros fenómenos históricos que tardan muchísimo tiempo en desgastarse, en cambiar, ¿sí? Y que son los tiempos estructurales y que tienen que ver, por ejemplo, con el pensamiento machista en las sociedades, ¿sí? Lleva siglos y todavía no, digamos, permanece a lo largo del tiempo estructurando varias formas de vida social, ¿no? Bueno, entonces, un ejemplo para pensar, digamos, cómo se va cuestionando no solamente a los sujetos, digamos, el objeto de estudio de la historia, sino también las formas de abordar a esos sujetos y a las temporalidades en las cuales ocurren los cambios que van transformando a las sociedades. Bueno, la historia que plantean, la historia, la Escuela de los Anales, es una historia absolutamente social, ¿sí? Su preocupación es la sociedad, la conformación de los grupos, ¿sí? Y las dinámicas de los distintos grupos sociales. Les había planteado también esta idea interdisciplinaria de la historia social, ¿sí? Y que rompen definitivamente con la historia lineal que planteaba el positivismo, ¿sí? Bien, creo que con eso, como para tener una mirada general, les he puesto aquí, como para sintetizar la propuesta de la Escuela de los Anales, ¿sí? También una fotografía, una pintura y después como un mural, ¿sí? En la fotografía hay niños jugando, ¿sí? Niños que deben ser de la década de los 40, 1940, que están jugando en la vereda. Y los puse fundamentalmente porque uno de los temas que se desarrolla de manera significativa bajo esta escuela es la historia de la infancia, ¿no? Y lo que puse por debajo es una pintura de la Edad Media de gente que está en una villa, que está, digamos, en desarrollando su vida cotidiana alrededor de digamos, del centro de la villa, ¿sí? Algunos están trabajando, otros juegan, otros están vendiendo sus productos, algunos están trabajando en sus talleres, ¿sí? Eso tiene que ver también con el interés por la vida cotidiana y por esta idea de pensar de que todos son sujetos de la historia, todos los actores, digamos, todos los individuos formamos parte de la historia e influimos y somos influidos por ella, ¿no? Y en la otra imagen, que hay como una suerte de collage, ¿sí? Donde yo les iba poniendo las fuentes con las que trabajan estos historiadores, aquí hay como un collage de fuentes, ¿sí? Hay fotografías, ¿sí? Hay fuentes monumentales, ahí está la Torre Eiffel, como para dar un ejemplo, la muralla china, hay grafitis, ¿sí? Bueno,
hay escritos, hay estadísticas, ¿sí? Entonces, la mirada por parte de los historiadores ha cambiado de nuevo otro tanto más, ¿no? Y la última corriente historiográfica que, digamos, nosotros no le prestamos demasiada atención a los fines de esta materia, pero sí ha sido importante, digamos, en el desarrollo historiográfico, son aquellas vertientes que están vinculadas al cuantitativismo. Las historias cuantitativistas están preocupadas, ¿sí?, por los fenómenos que le ocurren a la mayoría de la sociedad y que tienden a transformar, digamos, esos fenómenos históricos o mirarlos a partir de la conformación de las estadísticas, ¿sí? Dentro de estas dos, digamos, dentro de esta corriente hay como dos líneas. Una también más dura, como la cleometría, de la que habla Aróstegui, desde la cual se busca matematizar, ¿sí?, el fenómeno, las formas de comportamiento humano, y desde ahí explicar los fenómenos históricos. Es decir, el fenómeno histórico queda expresado en una fórmula matemática, ¿sí?, vinculada digamos, al entrecruzamiento de una serie de datos censales o de datos estadísticos. Son historias que están vinculadas fundamentalmente a la vida económica, ¿sí?, de las sociedades. Y por otro lado, hay una corriente, digamos, un poco más flexible que la mirada de la cleometría, que es la historia estructural cuantitativista, que también recurre a la elaboración de series para poder también dar cuenta de cuáles son los comportamientos más frecuentes en una sociedad. Entonces se elaboran estadísticas, por ejemplo, para poder dar cuenta de cuáles eran los rituales más usados, por ejemplo, al momento de morir, ¿sí? Entonces, para eso necesitan tener fuentes de tipo estadístico que se repitan, ¿sí?, el mismo tipo de fuentes que se repitan a lo largo del tiempo y en periodos bastante amplios, ¿sí? A partir de ahí se recuenta el fenómeno con sus características y se elaboran series estadísticas. Ahora, desde esta corriente que es la estructural cuantitativista, las explicaciones históricas acerca de por qué cambian las sociedades no son expresadas en términos matemáticos, sino en términos cualitativos. El dato estadístico sirve para comprender el fenómeno histórico. Y ahí está el ejemplo puesto, digamos, a partir de la diapositiva, en donde vemos pirámides de población, censos, ¿sí?, de población, de cómo están conformados los distintos grupos sociales, ¿sí? Bueno, ese tipo de producción historiográfica ha sido muy importante, todas, digamos, han sido muy importantes en Europa, pero han tenido su influencia en América, ¿no?, y en la Argentina en particular. Bien, yo pensé llegar hasta aquí con la clase de hoy, ¿sí? No voy a desarrollar la crisis de los paradigmas y las nuevas corrientes historiográficas, porque esas las pienso mirar cuando veamos la historia regional, ¿sí? Me parecía que acá podríamos hacer un corte. ¿Preguntas, dudas? Sergio, estás con el micrófono apagado, sé que estás por hablar. Te iba a decir que freno la grabación entonces acá. Dale. ¿Quedó claro?